Bueno, buenas tardes. Gracias a los que están todavía aquí y pues, los compadezco por lo que todavía les falta por escuchar, ¿no? Si yo no tuviera que dictar esta charla, yo no la escucharía. Bueno, el trabajo está dividido en dos partes, ¿no? La primera se refiere fundamentalmente al amor en los tiempos del cólera, y la segunda, a la que creo yo le hace falta un poco de desarrollo, se refiere a la caída de los puntos cardinales, pero voy a tratar de... ¿Se escucha muy bajo? Ahí está bien. En la segunda parte voy a tratar de todas maneras de señalar algunas líneas interpretativas que me parecen importantes en la novela de Fayad, y sobre todo en relación con la novela de García Márquez. La hipótesis de la que parte este trabajo, es la de que la novela de Fayad, La caída de los puntos cardinales, que es una novela publicada en el 2000, es una lectura, una mala lectura de El amor en los tiempos del cólera, es decir, una lectura creativa del amor en los tiempos del cólera, una lectura que se desvía, que asimila el amor en los tiempos del cólera, pero que produce una desviación que señala un vacío que a mí me parece importante en la novela de García Márquez. Entonces, la primera parte dice así: a pesar de ser una obra de gran registro emocional, decía hace algunos años el escritor sudafricano J.M. Coetzee, El amor en los tiempos del cólera es, al fin y al cabo, una comedia. La amplitud de su registro emocional se ve fácilmente si se piensa en el supuesto del que parte la novela: la posibilidad de una vida dilatada, vivida única y exclusivamente en función de una promesa de amor eterno. Y si se piensa en este supuesto, se entrevé también cuál es la dimensión de su registro cómico, tan amplio como para que el relato no caiga en un sentimentalismo trivial, pero dispuesto de tal manera que no derrumbe la posibilidad de una vida vivida solo por amor, ¿no? Probablemente García Márquez aludía a esta necesidad, o a la necesidad de este contraste, cuando decía en una entrevista con Plinio Apuleyo Mendoza que el problema de una novela no está en el tema, que una novela de amor es tan válida como cualquier otra, y que por lo tanto la verdadera cuestión, el verdadero dilema del escritor o para el escritor, está en saber escribirla bien. Este contrapunto irónico se pone de manifiesto en el título mismo de la novela, en buena medida una imagen abigarrada de su estructura. Como se sabe, El amor en los tiempos del cólera cuenta la historia del amor ideal e inmutable de Florentino Ariza por Fermina Daza, desde que la ve por primera vez allá por los albores de la juventud, hasta el triunfo final de ese amor en el crepúsculo de la vejez, ¿no? Y el escenario paradójico de esta historia, que transcurre más o menos entre 1870 y 1930, es una zona del Caribe colombiano que aparentemente no ha dejado de ser estragada desde mediados del siglo XIX por el cólera morbo, una enfermedad epidémica de origen bacteriano cuyos principales síntomas son los vómitos repetidos y la diarrea severa. Por otra parte, el título alude a un motivo central en la novela: la semejanza que se establece entre los síntomas del amor y los síntomas del cólera, motivo que funciona como elemento unificador de lo cómico y lo romántico, y que pone de bulto la relativización que sufren ambos al enfrentarse. El motivo aparece por primera vez mientras el joven Florentino Ariza espera la respuesta de Fermina a su primera carta de amor, ¿no? Carta en la que, como dice el narrador, solo prometió lo esencial: su fidelidad a toda prueba y su amor para siempre. Y aparece también al final, de manera magistral, creo yo, cuando Fermina, ya viuda del doctor Juvenal Urbino, recibe por fin a Florentino en su casa de visita. La escena es esta, y quiero pues leerla completa porque creo que
es bastante claro cómo funciona ahí ese contrapunto entre lo emocional, lo que Coetzee llama lo emocional, y lo cómico, ¿no? Al entrar en la sombra fresca de la sala, Florentino Ariza no tuvo tiempo de pensar en el milagro que estaba viviendo, porque las entrañas se le llenaron de pronto con una explosión de espuma dolorosa. Se sentó sin respirar, asediado por el recuerdo maldito de la cagada de pájaro en su primera carta de amor, y permaneció inmóvil en la penumbra mientras pasaba la primera racha de escalofrío, resuelto a aceptar cualquier desgracia en ese momento, menos aquel percance injusto. Se conocía bien. A pesar de su estreñimiento congénito, el vientre lo había traicionado en público 3 o 4 veces en sus muchos años, y las 3 o 4 veces había tenido que rendirse. Solo en esas ocasiones y en otras de tanta urgencia se daba cuenta de la verdad de una frase que le gustaba repetir en broma: no creo en Dios, pero le tengo miedo. No tuvo tiempo de ponerlo en duda. Trató de rezar cualquier oración que recordara, pero no la encontró. Una torcedura de las tripas como un eje de espiral lo levantó en el asiento. La espuma de su vientre, cada vez más espesa y dolorosa, emitió un quejido y lo dejó cubierto de un sudor helado. La criada que le llevaba el café se asustó de su semblante de muerto. Él suspiró: es el calor. Ella abrió la ventana creyendo complacerlo, pero el sol de la tarde le dio de lleno en la cara y tuvieron que cerrarla de nuevo. Él había comprendido que no soportaría un minuto más cuando apareció Fermina Daza casi invisible en la penumbra y se asustó de verlo en semejante estado. «Puede quitarse el saco», le dijo. Más que la torcedura mortal, a él le hubiera dolido que ella alcanzara a oír el borboriteo de sus tripas, pero logró sobrevivir un instante apenas para decir que no, que solo había pasado a preguntarle cuándo podía recibirle una visita. Ella, de pie, desconcertada, le dijo: «Pues ya está aquí», y lo invitó a seguir hasta la terraza del patio donde habría menos calor. Él se negó con una voz que a ella le pareció más bien un suspiro de lástima. «Le ruego que sea mañana», dijo. Ella le dio una solución inapelable: «Pasado mañana a las 5». Florentino Ariza se lo agradeció, le hizo una despedida de emergencia con el sombrero y se fue sin probar el café. Ella permaneció perpleja en el centro de la sala, sin entender qué era lo que acababa de ocurrir, hasta que se extinguió en el fondo de la calle el petardeo del automóvil. Florentino Ariza buscó entonces la posición menos dolorida en el asiento posterior, cerró los ojos, aflojó los músculos y se entregó a la voluntad del cuerpo. Fue como volver a nacer. El chofer, que después de tantos años a su servicio ya no se sorprendía de nada, se mantuvo impasible. Pero al abrirle la portezuela, frente al portal de la casa, le dijo: «Tenga cuidado, don Floro, eso parece el cólera». Pero era lo de siempre. El escenario de la historia de amor es, pues, una zona del Caribe colombiano que aparentemente ha sido asolada por el cólera morbo, sin pausa ni tregua, desde mediados del siglo XIX. De eso, y no solo de los muchos años de servicio, se desprende la impasibilidad del chofer ante la voluntad del cuerpo de Florentino Ariza y la advertencia de que se cuiden, no vaya a ser el cólera. Pero dije aparentemente porque la novela pone en duda ese escenario histórico, como se desprende de la misma cita anterior, ¿no? Así como el ideal de Florentino es relativizado al ser puesto en el mismo plano de la sintomatología física del cólera, es decir, al mezclar la sublimidad de un amor puramente espiritual con lo menos espiritual, lo más grotesco, la descarga violenta y espasmódica del vientre por la boca y por el ano. De la misma manera, la idea que recorre toda la novela y según la cual el cólera morbo estaba devastando las provincias del Caribe resulta dudosa. Se convierte en un rumor más que en una certeza histórica, porque podría ser, como la idea fija del protagonista, un hecho más imaginario que real. Según dicen, los continuos brotes de la enfermedad son la causa principal de tanta muerte y desolación en la zona, de la fila de cuerpos hinchados que pasan flotando por el río, o de la colcha flotante de animales ahogados que cubre la bahía de la ciudad, o de los mendigos muertos tirados de través en las aceras y con los que había que evitar tropezar, y por eso se habla de los tiempos del cólera.
No obstante, en la primera parte de la novela el narrador menciona un hecho que algunos historiadores confirman, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XIX, el cólera fue endémico no solo en la ciudad, sino en casi todo el litoral del Caribe y la cuenca de la Magdalena, pero no volvió a recrudecerse como epidemia. Y más adelante, hacia la mitad de la novela, durante un viaje en globo realizado para celebrar el cambio de siglo, Juvenal Urbino observa desde el cielo, mediante un catalejo, cuerpos humanos esparcidos a todo lo largo de los plantíos de banano, entre los sembrados, en las guardarrayas de la línea del tren, en las acequias. Parecen muertos, dice el ingeniero del globo. El cólera está haciendo estragos en los pueblos de la Ciénaga, dice alguien más. Pues debe ser una modalidad muy especial del cólera, responde el doctor Urbino, porque cada muerto tiene su tiro de gracia en la nuca. Y al final de la novela, hacia 1930, en un recodo del viaje de amor de Florentino con Fermina por el Magdalena, se lee este fragmento que vale la pena leer entero. El río se volvió turbio y se fue haciendo cada vez más estrecho, y en vez de la maraña de árboles colosales que había asombrado a Florentino Ariza en su primer viaje, había llanuras calcinadas, desechos de selvas enteras devoradas por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles continuaban inundadas aún en las épocas más crueles de la sequía. Por la noche no los despertaban los cantos de sirenas de los manatíes en los playones, sino la tufarada nauseabunda de los muertos que pasaban flotando hacia el mar. Pues ya no había guerras ni pestes, pero los cuerpos hinchados seguían pasando. El capitán fue sobrio por una vez. Tenemos órdenes de decir a los pasajeros que son ahogados accidentales. En lugar de la algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles que en otro tiempo aumentaban el bochorno del mediodía, solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Había tan pocos lugares donde leñatear y estaban tan separados entre sí que el Nueva Fidelidad, que es el barco en donde van Fermina y Florentino, se quedó sin combustible al cuarto día de viaje. Permaneció amarrado casi una semana mientras sus cuadrillas se internaban por pantanos de cenizas en busca de los últimos árboles desperdigados. No había otros. Los leñadores habían abandonado sus veredas huyendo de la ferocidad de los señores de la tierra, huyendo del cólera invisible, huyendo de las guerras larvadas que los gobiernos se empeñaban en ocultar con decretos de distracción. Mientras tanto, los pasajeros, aburridos, hacían torneos de natación, organizaban expediciones de caza, regresaban con iguanas vivas que abrían en canar y volvían a coser con agujas de enfardelar después de sacarles los racimos de huevos, traslúcidos y blandos, que ponían a secar en sartales en las barandas del buque. Las prostitutas pobres de los pueblos vecinos siguieron la traza de las expediciones, improvisaron tiendas de campaña en la barraca de la orilla, llevaron música y cantina y plantaron la parranda frente al buque varado. Esta segunda cita deja ver claramente que el registro cómico de la novela no se limita a las escenas de risa desbordada, como la de Florentino en casa de Fermina, escenas que por lo demás abundan en la novela. No, su registro cómico abarca todo lo que de una u otra manera relativiza el ideal por el que vive el protagonista, es decir, en últimas, todo lo que rodea su amor puro, pues todo lo que se halla alrededor parece impuro, atrapado dentro de un flujo natural de enfermedad y decadencia, devastación, putrefacción y muerte. La región entera, el río de la Magdalena y la navegación fluvial, la vieja ciudad colonial, el mercado público y la bahía de las ánimas, el moridero de pobres que era el barrio de los esclavos y el moridero de nuevos ricos que era el barrio de la Manga, el matrimonio de Fermina Daza y Juvenal Urbino. Pero entiéndase bien, no se trata de un contraste entre el personaje y el mundo exterior, sino entre la idea fija del personaje y todo lo demás. Por eso el contrapunto irónico se halla en el propio personaje, en su lucha sin cuartel, pero perdida desde el principio contra el envejecimiento, bajo la idea de mantenerse entero físicamente para Fermina Daza, o en el ascenso laboral que se impone para llegar a ser digno de ella y que lo lleva a costa de todo y de todos los que se atraviesan en su camino, desde la recolección de basuras en el puerto hasta la presidencia de la Compañía Fluvial del Caribe.
o en su contraparte sexualizada, las más de 600 amantes ocasionales que poseyó y desechó a lo largo de su vida, la última de las cuales es una niña de 12 años que le han encomendado a Florentino, para entonces ya septuagenario. La burla y la risa, dice Milan Kundera, son solo aspectos particulares de lo cómico, porque en esencia lo cómico, más que la gracia o el chiste que hacen reír, consiste en volver ambiguo lo que no parece ambiguo. Para utilizar una imagen del mismo Kundera, lo cómico es la profanación de lo sagrado, es desplazar lo sagrado al exterior del templo, es poner el objeto de culto fuera de la esfera de culto o bajo la luz de lo que está afuera. Esto es precisamente lo que hace García Márquez en El amor en los tiempos del cólera: sacar el amor eterno e inmutable del personaje de la esfera de culto, ponerlo bajo la luz de los tiempos del cólera, y de esa manera puede ver y mostrarle al lector que el personaje no es lo que cree ser, o mejor, que no es solo lo que cree ser. En todo caso, como ya lo anoté, el contraste no solo enturbia el ideal del individuo, sino que saca a flote la ambigüedad de los tiempos del cólera. El hecho de que en ese mundo en el que viven los personajes nada ni nadie es lo que cree ser. No se trata solamente de que, equiparados con el ideal, los rumores sobre los estragos del cólera en la provincia resulten más imaginarios que reales. Se trata sobre todo de que el contrapunto pone en evidencia que el flujo de decadencia y muerte que ha mantenido asolada la región, aparentemente por una fatalidad natural, es en realidad el producto de una racionalidad social contraria al ideal del personaje. En su juventud, Florentino Ariza es rechazado por Fermina Daza. Emprende entonces un viaje por el río con el fin de olvidarla. Una noche, mientras camina por el buque a oscuras, se abre la puerta de un camarote, una mano lo jala adentro, lo tumba en la cama, lo desviste y el cuerpo de una mujer invisible lo despoja de la virginidad que con tanto celo había guardado para la mujer que ama. En la cúspide del gozo, Florentino ha tenido una revelación que no puede creer, que se niega a admitir, y es que el amor ilusorio de Fermina Daza podía ser sustituido por una pasión terrenal. Sin embargo, hacia el final de la novela, muchas páginas después y después de una larga vida de pasiones terrenales, el personaje se ha rendido a la evidencia. Ya no tenía mucho tiempo ni demasiados ánimos, dice el narrador de García Márquez, para tratar de sustituir con nadie a Fermina Daza. La sabía insustituible. Y unos párrafos más abajo, el propio Florentino Ariza define su amor ideal textualmente, como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo. Frente al espejo del amor ideal así definido, la deformación del mundo en el que viven los personajes salta a la vista. El verdadero cólera de los tiempos, el que ha mantenido la región como hechizada dentro de una rutina de devastación y muerte, no es, como dicen los rumores, el cólera morbo, sino una racionalidad de dominio para la cual todo lo que existe sobre la tierra y bajo la tierra es sustituible, fungible, desechable. Excepción hecha de la idea fija del personaje y tal vez de la relación que entablan al final los dos ancianos, nada en la novela es un origen y un fin en sí mismo, todo es medio para otra cosa, la naturaleza de la que se dispone, las personas de las que se dispone, las relaciones de las que se dispone. Esta racionalidad es la que ha hecho posible en un extremo el genocidio en la zona bananera o la devastación del río, y en el otro que Fermina Daza se convierta en una sirvienta de lujo para su esposo, o que Florentino Ariza intercambie sus amantes como mercancías, o que escale laboralmente sin ninguna contemplación hasta la presidencia de la Compañía Fluvial del Caribe. Sin embargo, esto último revela de nuevo la ambigüedad del ideal. Si el amor ilusorio de Florentino no es un medio para nada más, de todas maneras no es un enclave de pureza o inmediatez sentimental dentro de un mundo de mediación absoluta. Al sumergirse en este mundo, la idea fija del personaje se convierte en parte de la mediación. Puede que su amor por Fermina sea un estado de gracia, un origen y un fin en sí mismo, como él mismo lo define, ¿no?
pero si lo es únicamente a costa de todo lo demás, es decir, de convertir todo lo que está alrededor en un medio de su propia realización. En definitiva, tal vez el amor espiritual e inmutable de Florentino no sea medio de nada, pero sí se convierte en una coartada de otros intereses. Al final de la novela, luego de que el personaje ha visto la degradación del río provocada por su empresa, el narrador dice lo siguiente: desde mucho antes de ser presidente de la CFC, Florentino Ariza recibía informes alarmantes del estado del río, pero apenas si los leía. Tranquilizaba a sus socios: no se preocupen, cuando la leña se acabe ya habrá buques de petróleo. Nunca se tomó el trabajo de pensarlo, obnubilado por la pasión de Fermina Daza, y cuando se dio cuenta de la verdad ya no había nada que hacer, como no fuera llevar otro río nuevo. Todo lo dicho hasta aquí apunta al hecho de que la novela de García Márquez parece ser un intento de representar, dentro de un mundo determinado por esa racionalidad de los fines y los medios, una forma de experiencia ajena a esa realidad, ¿no? Algo real que ya no sufriera el abrazo del dominio social, para decirlo con una frase de Teodoro Adorno. Sin embargo, al final de cuentas, lo único que parece poder representar la novela, a pesar de que el amor platónico de Florentino Ariza se mantiene incólume hasta el final, es la imposibilidad de tal experiencia. Pero esto último no se debe a una limitación de García Márquez como novelista, sino a una limitación objetiva, es decir, a una limitación de la realidad histórica que la novela interpreta. La caída de los puntos cardinales, una novela del escritor bogotano Luis Fayad, publicada en el año 2000, cuenta la historia de dos familias libanesas desde finales del siglo XIX, cuando llegan a Colombia, hasta mediados del siglo XX. Vista desde este punto, la obra parece muy lejana del amor en los tiempos del cólera, y de hecho ha sido leída fundamentalmente como una novela sobre la inmigración libanesa al país. Sin embargo, el propio Fayad ha insistido varias veces en que, aun cuando este es un problema importante en el libro, sobre todo porque era el material inmediato con el que contaba la historia de su familia, su intención no fue escribir una novela sobre la inmigración. Otro aspecto de la caída de los puntos cardinales que los críticos han subrayado con frecuencia es el de las múltiples referencias a la obra de García Márquez, entre las cuales la más directa es la mención que se hace del coronel Aureliano Buendía, a cuyo intento de fusilamiento asiste uno de los personajes de la novela de Fayad. En general, tales referencias han sido vistas como un homenaje a García Márquez, y el propio Fayad ha apoyado esta idea diciendo en un par de entrevistas que García Márquez es uno de sus precursores y que las alusiones a sus libros son un homenaje que le debía desde el comienzo de su carrera. Vista desde este punto, la caída de los puntos cardinales está más cerca, a pesar del tema de la inmigración, está más cerca de la órbita garcía-marquiana. Ahora bien, lo que vincula concretamente el amor en los tiempos del cólera con la novela de Fayad son los acontecimientos que marcan la historia en ambas novelas. La narración de Fayad comienza cuando las dos familias libanesas en las que está centrada el relato se bajan del barco en el puerto de Sabanilla. Pero la historia se remonta unos años atrás, hasta la atracción a primera vista entre Mohamed y Yanira, dos de sus protagonistas, cuando se conocen en la adolescencia, y la historia se proyecta en el futuro más o menos hasta 1958, cuando Mohamed y Yanira, ambos por encima de los 70 años, satisfacen finalmente esa atracción que había permanecido latente, que ni siquiera se habían expresado el uno al otro a lo largo de toda su vida, desde la juventud. Menos mal. Estos acontecimientos, como es obvio, establecen un paralelo con la novela de García Márquez, cuya historia transcurre entre dos acontecimientos semejantes: el amor a primera vista de Florentino por Fermina y la realización de ese amor en la vejez. Pero esta no es la única correspondencia entre las dos historias, ¿no?
Como Florentino en la novela de García Márquez, Muhammad en la novela de Fayad es un soltero empedernido durante toda su vida. Y como Fermina en la novela de García Márquez, que se casa con Juvenal Urbino, un hombre de una posición social superior a la de Florentino Ariza, Yanira se casa con Damar, un hombre de un estatus social más alto que el de Muhammad. En las dos novelas, pues, la historia se teje alrededor de un triángulo de relaciones. Y aún hay otros elementos importantes que refuerzan el paralelismo, como el hecho de que en ambas novelas la realización del amor en la vejez tenga lugar un año después de que las dos mujeres han quedado viudas. Como las demás referencias a la obra de García Márquez, estas correspondencias estructurales podrían entenderse como parte del homenaje de Fayad que Fayad le tributa. Pero esa lectura resulta muy simplificadora, a pesar de todo lo que alegue Fayad para apoyarla. En realidad, si se observa detenidamente lo que está detrás de las semejanzas, habría que agregar por lo menos que el homenaje es bastante paradójico, pues la caída de los puntos cardinales es más que otra cosa una especie de autopurgación del realismo garciamarquiano, es decir, un rechazo voluntario de la manera en que el amor en los tiempos del cólera interpreta la realidad a través de la representación. Brevemente, la cuestión podría plantearse en estos términos. La caída de los puntos cardinales es también una novela de amor, el amor entre Muhammad y Yanira, pero en ella este amor se encuentra prácticamente ausente, un poco como ocurría con el personaje de Esther en la primera novela de Fayad, Los parientes de Esther, Esther ha muerto justo antes de que empiece la narración sobre sus parientes. Dicho de otra manera, el supuesto del que parte Fayad es justamente el contrario al de García Márquez. La práctica imposibilidad no ya de una vida vivida en función de un amor puro e inmutable, sino incluso de sentir algo parecido, aunque sea fugazmente. En este sentido, la caída de los puntos cardinales busca despojarse de entrada de la ingenuidad épica que le es inherente al amor en los tiempos del cólera, esto es, la pretensión de representar, como ya lo dije, dentro de ese mundo determinado de mediaciones, pues, de puras mediaciones, una experiencia ajena a la mediación, ¿no? Algo que ya no sufriera el abrazo del dominio social, para volver a utilizar la frase de Adorno. Un reseñador de la novela de Fayad decía lo siguiente en tono de reproche: si en las novelas que en otro tiempo fueron consideradas como modelos del género, lo circunstancial, o si se prefiere lo anecdótico, desempeñaba un papel secundario cuyo fin era servir de marco a la subjetividad de los protagonistas y que constituía en última instancia un acercamiento a la esencia de lo humano a través de ellos, en la novela de Fayad tal acercamiento no existe, pues se hace evidente en ella algo más próximo a la crónica que a la ficción propiamente dicha. No quiere decir esto, sigue el reseñador, que la caída de los puntos cardinales haya sido escrita con una finalidad estrictamente testimonial, ya que es claro, como se insinúa en el título elegido, que se trata de mostrar cómo el alejamiento de la cultura ancestral determina en cada uno de los personajes un olvido paulatino de todo aquello que lo unía al pasado. Cómo a medida que transcurre el tiempo lejos de lo ancestral empiezan a surgir nuevas raíces que atan de forma definitiva a cada uno de los personajes a un nuevo destino. Ya voy a terminar. La cita resulta interesante sobre todo porque sintetiza el aspecto central, ¿no? La preponderancia en la caída de los puntos cardinales de lo que el reseñador llama lo circunstancial o lo anecdótico, es decir, de la rutina del día tras día, y que según él en la novela tradicional era simplemente un pretexto para el ahondamiento en la subjetividad de los personajes, para el acercamiento a lo que él define como la esencia del humano. El caso, sin embargo, es que la novela de Fayad no presupone, no concibe a priori ninguna esencia humana detrás de esa rutina del día tras día, y justamente por eso resulta tan apropiada la sobriedad estilística que el reseñador califica como testimonial. El narrador se sumerge desde el principio voluntariamente en la cotidianidad de los personajes, en el mundo de la prosa, como diría Hegel, de las influencias externas, de las leyes, el de las instituciones políticas, de las relaciones civiles, con las que se topa toda persona y a las que, lo quiera o no,
sea consciente de ellas o no, sea consciente o no de que ellas son lo que le es más propio, debe plegarse. En pocas palabras, el mundo de la mutabilidad, del enredo en lo relativo, de la opresión de las necesidades materiales. Y si alguna esperanza brilla en la caída de los puntos cardinales, algo real que ya no sufriera el abrazo del dominio social, pero que brilla solo como una esperanza lejana, brilla únicamente dentro de ese mundo, dentro de ese mismo mundo de la opresión de las necesidades, del que los personajes no pueden en todo caso evadirse, ni siquiera en los momentos de mayor intimidad. Hacia el final de la novela, en un pasaje en el que Muhammad, el protagonista, se encuentra en su cuarto de soltero con Abdalia, la esposa de otro de los inmigrantes libaneses, leemos este fragmento que quería citarles para que más o menos tuvieran alguna idea del tono de la novela y de a qué me estoy refiriendo con lo que acabo de decir. Pasadas las primeras horas del día siguiente, Abdalia llegó a su cuarto. En esta ocasión aceptó primero una taza de té y se ofreció a ayudar en la preparación. Él le dijo que en su rostro no se le veían muestras de tanto trabajo y se le acercó y le pidió un beso. Abdalia se colgó de su cuello y luego los dos sirvieron la pequeña mesa que daba a la ventana. Sentada ante la taza de té, ella giró la cabeza y reconoció el lugar. Adentro no se veía la falta de cuidado y en contraste habló en general de las casas de esa cuadra, con sus balcones pero deterioradas. Se notaba que alguien había venido a renovar el cuarto por cuenta de Muhammad. Él repuso que nadie tenía interés en arreglar más y le contó de las riñas entre propietarios y ocupantes. Abdalia no podía contarle nada que él mismo no hubiera oído cuando pasaba a verlos a ella y a su esposo Bayur por el local en que tenían, un local de comidas. 2 empleadas ayudaban en la cocina y en el servicio durante 12 horas. Muhammad no sabía que Bayur pensaba acondicionar un dormitorio aledaño. Ella terminó el té y mientras hablaban se levantó y empezó a desvestirse. Muhammad lo ayudó y se ocupó de él y en silencio la siguió a la cama, bajo la manta que ella levantó para ofrecerle espacio. Unos momentos después ella le dijo que le había hecho mucha falta, como ningún otro. Prolongaron el rato bajo la manta y recordaron a los nuevos viajeros que seguían viniendo del Líbano. Los drusos sobre todo, que desesperados con el protectorado francés se rebelaron y les dieron guerra. Entre los que salieron, algunos andaban cerca y uno de ellos se apareció un día por el local. Les dijo a Abdalia y a Bayur que los franceses no habían mejorado nada y que su entrada era una invasión. Menos mal que mi padre murió antes de ver esto, agregó ese druso. Él y uno de sus primos, con algo de dinero suyo y otra parte en préstamo, montaron un parqueadero de automóviles y camionetas. En una pausa fluyeron en Muhammad más ansias de darle su amor a Abdalia esa tarde. Hacía mucho que no te decía cuánto me gustas, le dijo, y estuvieron más tiempo. Ella no se apresuró a regresar al local, sus empleadas se valían por sí solas bajo las indicaciones de Bayur. Muhammad fue a saludarlos más a menudo, temprano en la tarde, antes de ir a jugar las cartas con Yanira y las otras mujeres. Una vez le comentó con asombro a Damar el aumento de clientela en el local de comidas. Damar no lo encontró extraño por la novedad de la oferta y más por la hospitalidad y el silencio previsor de Bayur y Abdalia. Repasó otros de sus méritos, aunque él cruzaba por el lado del local solo por azar, en busca de otro camino. Nada lo disuadía a Damar de obtener unas acciones en los yacimientos de petróleo. El gobierno insistía en reglamentar la ley con la misma ilusión de Damar, aunque la mediación del exterior viniera con amenazas. Ese es más o menos el tono de toda la novela. No me voy a extender en el pasaje, solo quiero subrayar para finalizar 3 aspectos que me parecen muy interesantes con base en ese fragmento. Por un lado, muestra la manera en que la vida de los personajes de Fayad, incluso en esos, como decía ahorita, incluso en esos momentos de vida íntima, de vida privada, no pueden dejar de pensar en el oficio, en el trabajo, en la ocupación, ¿no? Y cómo precisamente es el estar enredados en esa esfera lo que les impide albergar un ideal de amor como el que alberga Florentino Ariza en la novela de García Márquez, ¿no? Un segundo aspecto que quisiera señalar, ¿no?, es el de que con base en esa cita se puede poner en cuestión la idea del reseñador
que mencionaba antes, según la cual la novela muestra la manera en que el alejamiento del Líbano determina en cada uno de esos personajes un olvido paulatino de todo aquello que los unía al pasado. Es decir, la idea de que a medida que transcurre el tiempo, esa es la idea del reseñador, a medida que transcurre el tiempo lejos de lo ancestral, esos personajes empiezan a perder las raíces libanesas, digamos. Mi punto es que la novela sí muestra un olvido paulatino de aquello que unía a los personajes a su pasado a Beirut, ¿no? En Beirut. Pero en realidad ese olvido no es producto solamente del paso del tiempo, sino ante todo de su ocupación con los negocios, con las deudas, con las demandas, con los contratos, ¿no? Además, al aludir a los conflictos políticos que tenían lugar en el Líbano por las ocupaciones turca y francesa, la cita deja ver que la inmigración en la novela, en esta novela, no se puede ver como una simple pérdida de un paraíso, ¿no? Como aquello que produce la caída de los puntos cardinales, sino como algo posterior a la caída de los puntos cardinales, ¿no? Es decir, los personajes no toman la decisión de salir de un mundo al abrigo de la crisis para aventurar porque sí, salen del Líbano porque las ocupaciones turca y francesa habían hecho imposible la vida material y espiritual de los libaneses en su país. Dicho brevemente, la inmigración en la caída de los puntos cardinales también es producto del enredo inextricable de los personajes con el mundo de la prosa. Por último, y bueno, eso lo voy a dejar ahí abierto, es que en la medida en que la novela de Fayad se concentra en ese mundo de la mediación en el que viven los personajes, del que no pueden salir, pienso yo que señala justamente el vacío que a mí me parece fundamental en la obra de García Márquez, ¿no? Es decir, en la obra de García Márquez hay una racionalidad que yo he llamado aquí una racionalidad de los fines y los medios, ¿no? Por una parte, por otra parte está el ideal del personaje que parece como ajeno a esa racionalidad, ¿no? Pero parece que en medio de los dos no hubiera nada. Es decir, en la novela de García Márquez los personajes no se ocupan, ¿no? Y por eso, ¿sí? O sea, a pesar de que Florentino es presidente de la Compañía Fluvial del Caribe, ¿sí? Nunca lo vemos enfrentado a problemas cotidianos, ¿sí? De su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y eso es justamente lo que le permite a Florentino Ariza mantener incólume el ideal, ¿no? Un poco, digamos que esa es la hipótesis de lectura con la que quisiera cerrar la charla, ¿no? Ese vacío que hay en Fayad es justamente el vacío en el que se incrusta la novela de Fayad. Ese vacío que hay en la novela de García Márquez es el vacío en el que se incrusta la novela de Fayad. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, esta fue la última ponencia de estos 2 días, que espero hayan sido de todo provecho para el público asistente. Les agradezco enormemente también por estar acá. Abrimos un espacio breve, un par de preguntas para el profesor Fernando, si las hay. Ahí hay una. Esos mundos de la mediación. Pero él me escucha. Ah, ahora sí sirve. Me repito. Sí, es que no me queda muy claro a qué te refieres cuando hablas del mundo de la mediación, de la novela de Fayad. Sí. Sí. A lo que me refiero con la idea de la mediación, a lo que me refiero con la idea de la mediación es fundamentalmente a la idea de que en el mundo moderno fundamentalmente no hay nada que esté al margen de la esfera de la economía entendida en un sentido amplio, ¿no? como la producción social, como el trabajo. Me refiero fundamentalmente a eso, ¿no? Es decir, en la novela de Fayad los personajes no encuentran ningún momento vital, ni siquiera en esos momentos en los que están solos con su amante, ¿no?
no encuentran ningún momento en el que puedan olvidarse de como de ese enredo con lo relativo del dinero, de las necesidades económicas, de los problemas legales, ¿sí? De los problemas de su negocio, de los problemas de lo que hace falta en la casa, ¿sí? Me refiero básicamente como a eso, ¿no? Sí. Justamente en el sentido de que, bueno, pues un poco en el sentido que citaba de Hegel, ¿no? En el sentido de que, es que no sabría cómo explicarlo con otra palabra, ¿no? Pero explícalo hegelianamente entonces, a ver si... No, podemos o sea, entender. no sé con qué otra palabra explicarlo aparte de la palabra mediación. Es decir, lo inmediato sería, desde este punto de vista, aquello que no está ligado a ese mundo de la prosa, a ese mundo de los negocios, a ese mundo del dinero, de la mercancía, de las instituciones políticas, ¿sí? Y que, por ejemplo, en la novela de García Márquez, aparentemente, aunque hay un contrapunto irónico a eso, es el amor absoluto de Florentino Ariza, es decir, aquello que no es medio para nada más, aquello que es un origen y un fin en sí mismo, digamos, sería como lo opuesto del mundo de la mediación, en donde todo es un medio para otra cosa, para otro interés, ¿sí? En donde nada es un fin en sí mismo. Ya. Bueno, en una parte de tu exposición hablabas de Kundera sobre la tribalización de los dioses. Mi pregunta va enfocada cómo está el concepto de idealización en Gabriel García Márquez y en la obra que estabas trabajando, Fallar. Pues, por ejemplo, como es el caso de La niebla onívola, el personaje cómo idealiza a Augusto a esta mujer, en La náusea cómo Rocketing idealiza a Annie, en El túnel cómo Jorge idealiza a María. Entonces quiero saber cómo o sea, en tu trabajo cómo se da la tribalización o la idealización de los personajes, y después cuando se ve la cruda realidad o el desencanto. Bueno, en la novela de García Márquez pienso yo que, aunque el narrador dice algunas veces que el amor de Florentino por Fermina era más una especie de proyección o de ilusión o de imagen ilusoria de Fermina Daza, una imagen creada por él, digamos como una figura creada por él, la imagen y semejanza de lo que quería, de la mujer que quería y no tanto de la mujer concreta. A pesar de esas referencias del narrador, creo yo que en la novela ese ideal pareciera un poco vacío, ¿sí? Es decir, no hay un desarrollo muy amplio en la novela de sobre cómo ve Florentino a Fermina, ¿no? De hecho, tal vez pienso yo, ¿no? Tal vez lo más explícito que dice el narrador al respecto, o lo que le puede dar a uno como la medida de cómo es que idealiza Florentino a Fermina, son estas imágenes que parecen un poco sacadas de la poesía de Piedra y Cielo, como la de la doncella ilusoria, la doncella impávida, ¿no? La doncella que tenía un caminado de venada, ¿no? Un poco como esta imagen de una mujer que va levitando, que va caminando, que no va caminando sino va levitando por encima como del mundo concreto. No sé si eso responda a la pregunta, creo que no, pero
Bien, una última pregunta al profesor Julio Premat. Sí, bueno, me gustó tu lectura, sobre todo del amor de los tiempos de cólera, que es la novela que conozco de las dos sobre las que trabajaste, pero tenía un comentario sobre la función de lo cómico, porque ahí marcás un funcionamiento esencial, ¿no?, en García Márquez, ¿no?, que es como la evocación de géneros, referencias de alto capital simbólico, en este caso todo lo del amor, digamos, platónico, ideal, etcétera, y su desacralización con un efecto de comicidad evidente. Es esencial en García Márquez el funcionamiento, en particular para fenómenos de apropiación cultural, ¿no? Muy a menudo son elementos de la cultura europea las que se encuentran así mezclados con lo más bajo, coloquial, antinovelesco que se puede imaginar, ¿no? Pero mi comentario iba, yo creo que hay un tercer movimiento, ¿no? O sea, sacralización, desacralización y resacralización. O sea, porque me parece que ese amor es totalmente sagrado y ese amor es extraordinario, ¿no? Simplemente para hacerlo creer, ¿no?, y para volverlo verosímil novelísticamente se pasa por ese movimiento ambiguo de la referencia al género, su desacralización, y a pesar de todo, claro, en vez de suspirar de amor tiene diarrea, pero hay una elevación. Pero el resultado es el mismo, porque sí, la emoción física, ¿no?, absoluta es la misma, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que se trata más bien de un mecanismo para reactualizar mecanismos narrativos que de otra manera serían imposibles, ¿no? O sea, no parecer ingenuo al hablar de un amor que dura toda una vida. Parece imposible. Entonces, para hacerlo le pone el vómito o le pone la diarrea, entonces lo actualiza, pero también le devuelve la fuerza, ¿no?, a algo que parece lo más gastado que se podría imaginar en tanto que imagen novelesca, ¿no? O sea, me parece que hay un tercer movimiento. Sí, estoy de acuerdo, y no sé si, o sea, la hipótesis que no logré desarrollar con base en la caída de los puntos cardinales, tal vez tenga que ver con eso, y es que un poco lo que muestra, lo que permite ver en El amor en los tiempos del cólera, la lectura que creo yo hace la novela de Fayad, muestra que de todas maneras, a pesar de la ironización del ideal, ¿sí?, a pesar del contrapunto cómico que le pone García Márquez para no caer en el romanticismo trivial, ¿sí?, como que todo el mundo en García Márquez está elevado también, o sea, ¿sí?, es decir, la manera en que García Márquez logra mantener incólume ese ideal a pesar de la ironización, creo yo, consiste en desaparecer pues ese mundo de la mediación que yo llamo de la mediación, ¿no? Es decir, el personaje no está ocupado, Florentino no está ocupado, Florentino no tiene como problemas materiales, y justamente por eso puede mantener en primer plano su amor platónico, pero eso, justamente eso es una especie como de mitificación del mundo, como de elevación del mundo por encima de las condiciones materiales, no sé.